En este pequeño tutorial os voy a mostrar las cosas que hemos visto en clase para que las podáis repasar y aplicar en los ejercicios que os voy a mandar. Las cosas que vamos a aprender o que hemos aprendido las tengo en este pequeño índice: parámetros de centralización, media, moda y mediana; parámetros de posición, los cuartiles; de dispersión, rango, recorrido intercuartil y covarianza y desviación típica; el coeficiente de variación; cómo resolver los problemas con tablas de frecuencias; cómo agrupar los datos en intervalo y, por último, cómo hacer gráficas. Los datos de los que partíamos son estos de aquí, de aquella pequeña encuesta que hicimos en clase con 4 variables cuantitativas discretas unidimensionales. Y como sabemos, como hemos visto, vamos a hacer los cálculos muy rápidamente, desde luego con mucha más velocidad que con la calculadora y el cuaderno. Bien, vamos a empezar por la media de hermanos. Y para calcular la media de hermanos, la función que tenemos que introducir es igual promedio, abrir paréntesis e introducir el rango. El rango es el conjunto de datos de los que queremos calcular, en este caso el promedio. Bueno, podemos cerrar paréntesis o dar directamente a Enter y nos va a aparecer una media de 3,05 hermanos. Y ahora con el controlador de relleno vamos a girar hacia la derecha, vamos a arrastrar hacia la derecha y Excel ya entiende que tiene que calcularnos las medias de los rangos de los conjuntos de celdas que están a la derecha de los hermanos. De manera que obtenemos una media de estatura de 170,86, de 7,75 horas de deporte fuera del horario escolar y de 11,09 horas de estudio a la semana. Bien, para calcular la mediana, la función era igual mediana, fácil de recordar esta, ¿verdad? Mediana, y de nuevo introducir el rango de datos, Enter, y la mediana de hermanos es 2. Con el controlador de relleno vamos hacia la derecha y obtenemos estas otras medianas para las otras variables. Para los cuartiles 1, 2 y 3, la función es cuartil, y si nos fijamos aquí en la sintaxis de la función cuartil, nos pide matriz, que es el conjunto de datos, y luego tenemos que indicarle, separado por punto y coma, qué cuartil queremos calcular, en este caso el cuartil 1. Así que primero introducimos el rango de datos, punto y coma, y 1, porque es el cuartil primero el que queremos calcular. Cuartil 1 para la primera variable es 2 y para las otras 163, 3 y 5,25. El cuartil 2 análogamente igual a cuartil, se abren paréntesis, matriz de datos estos de aquí, punto y coma, y queremos el cuartil 2 que coincide naturalmente con la mediana. Y así tiene que ser en todos los casos, como efectivamente sucede. Y por último el cuartil 3 igual cuartil, abrir paréntesis, rango de datos los mismos, pero ahora el cuartil que queremos calcular es el tercero y los cuartiles terceros de las otras variables son estos de aquí. Bueno, algún comentario, lo que realmente interesa, que es analizar un poco lo que nos ha pasado. Si vemos la variable hermanos, que es la más llamativa de todas, casi todo el mundo tiene 2 hermanos, casi todos los individuos de esta población, de la clase, tienen 2 hermanos. Una persona tiene un único hermano, otra tiene 3, y luego tenemos este valor tan llamativo de 25 hermanos. No sabemos si cierto o leyenda, pero en todo caso nos viene bien para ver las cosas raras que nos hace este valor tan anómalo, ¿no? Bueno, vemos que en este caso hace que la media no sea muy representativa, desde luego, porque la media de los hermanos de esta clase, 3,05, pues no es representativa de la población, salta a la vista, ¿no? Sí que lo es la mediana, y luego los cuartiles 1, 2 y 3 coinciden con la mediana precisamente por esa regularidad de los datos, ¿no? Entonces, bueno, este individuo con 25 hermanos nos ha regalado un hermano a la media de cada uno, ¿no? Bien, en cuanto a la estatura, por ejemplo, bueno, pues la media y la mediana son parecidas, lo cual es más normal, y también sucede así en las otras variables, ¿no? Bueno, vamos ahora a por los parámetros de dispersión. Estos que hicimos aquí eran parámetros de centralización media y mediana.
La moda, no le tengo preparado un espacio, voy a hacérselo ahora mismo. Moda, voy a ponerlo a la derecha y igual moda, abrir paréntesis, de todos los hermanos, enter, naturalmente la más repetida es el 2, y para las otras, pues la estatura 163 centímetros, las horas de deporte 3 es la más frecuente, y 16 horas de estudio parece ser que es el valor más repetido, la moda. Vamos a ponerle una sombrita como a los otros, pues qué sé yo, así. Bueno, vamos a por los parámetros de dispersión. El rango lo podríamos calcular con una función, pero vamos a hacerlo de otra manera y de paso aprendemos otras dos funciones. Vamos a calcular el máximo de un rango de datos, igual max, abrimos paréntesis, rango de datos, enter, y el máximo de hermanos evidentemente es 25. Ahora, con el controlador de relleno, calculamos directamente los máximos de las otras variables. Calculamos también el mínimo, igual min, se abre paréntesis, se introduce el rango de datos, enter, y el mínimo de hermanos es 1, y la estatura menor era 152, el que menos horas de deporte no hace ninguna, y el que menos estudia son 2 horas a la semana. Vamos a centrar todos los datos para que queden iguales. Y voy a darles también una sombra para que no se nos ocurra luego confundirlo con los valores de la variable. Bueno, vamos entonces a calcular el rango a partir de estos valores. El rango se calcula como el valor máximo menos el valor mínimo. Como siempre en Excel nos referimos a celdas, no a valores. No ponemos aquí un 25 y un 1 como si fuese una calculadora, sino que nos referimos a celdas. Y esto es importante porque si ahora de repente nos damos cuenta de que este valor, por ejemplo, era un error y en lugar de 25 hermanos eran 5, yo cambio ese valor y automáticamente todos los cálculos varían. Varía el máximo, varía el rango, varía la media. Bueno, la mediana y los cuartiles no varían porque no toca, pero si tocase pues también variaría, ¿no? Estamos refiriéndonos siempre a las celdas, no a sus valores. Bueno, entonces el rango es un rango de 24, que de nuevo es una barbaridad tratándose de hermanos, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? El recorrido intercuartílico, por definición, es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y en este caso, lo que nos ha sucedido es que el recorrido intercuartílico ha dejado fuera a ese valor tan anómalo, al 25, y también ha dejado fuera a estos dos. Y nos ha dado un recorrido intercuartílico de 0, lo que nos indica, a diferencia de este rango, es que los valores de esta variable realmente están muy poco dispersos, salvo por ese valor extraño, ¿no? Bueno, he hecho estos dos, así que se me olvidó copiar las fórmulas hacia la derecha, lo puedo hacer también de golpe, y nos salen estos rangos y estos recorridos intercuartílicos. Bueno, para la varianza, la función es igual a var. Bueno, de todas estas variables tenemos que elegir var p, que es la de la población total. Var p, hacemos doble clic, y lo que no tenemos que decirle simplemente es, de nuevo, el rango de datos de todos esos, y nos sale una varianza de 23,04. Controlador de relleno. Y ahora que tenemos seleccionadas todas estas celdas, pues vamos a dejarlo, por ejemplo, con 2 decimales. La desviación típica podríamos calcularla como la raíz cuadrada de la varianza, o, puesto que es una función muy importante, vamos a aprenderla, desbest. Vamos a poner desbest p también de toda la población, y calculamos, o sea, introducimos todo este rango, le damos a enter, nos sale 4,8. Vamos a poner de nuevo un par de decimales nada más. Y bueno, podríamos comprobar que todos estos números son las raíces cuadradas de los que tienen encima, ¿no?, de las varianzas. Bueno, y por último, el coeficiente de variación, este coeficiente que nos sirve para comparar poblaciones diferentes, incomparables de otra manera. Por ejemplo, no podemos comparar estas medias o estas desviaciones porque son distribuciones, son datos de una naturaleza muy diferente, pero el coeficiente de variación los uniformiza, ¿no? O sea, entonces, el coeficiente de variación se define como el cociente entre la desviación típica
y la media, así que nos referimos a las celdas donde las hemos calculado, y aquí nos sale 1,5762 y le damos a relleno. Bueno, el coeficiente de variación, que así calculado está expresado en tanto por 1, vamos a ponerlo en tanto por ciento y para eso tenemos este icono de aquí, que por defecto nos sale sin decimales. Vamos a añadirle un par de decimales. Bueno, ya vemos que el coeficiente de variación de los hermanos en este caso es brutal. Y bueno, pues la variable que menos variación muestra es la estatura, mientras que las horas de deporte y las horas de estudio también tienen un coeficiente de variación enorme. Bueno, esta sería la manera de calcular todos estos parámetros directamente con los valores y utilizando las funciones. Vamos ahora a aprender a hacer una tabla de frecuencias. Para calcular la tabla de frecuencias, bueno, pues podríamos hacerla con todas las variables, pero voy a coger la variable estatura. Voy a coger todos sus valores y los voy a copiar por aquí abajo, aquí por ejemplo. Voy a dar control V para pegar. Bien, y ahora vamos a calcular sus frecuencias, como si lo estuviéramos haciendo en una hoja y con una calculadora, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlas de menor a mayor, todos esos datos, porque ahora están según los cogimos en nuestra encuesta. Entonces los seleccionamos, damos a ordenar a filtrar, ordenar de menor a mayor. Bueno, el siguiente problema que tenemos, ahora que los tenemos ordenados de menor a mayor, es que hay datos que están repetidos. Nosotros eso queremos expresarlo en la tabla de frecuencias con su frecuencia absoluta y queremos quitar ahora los que están repetidos. Para eso vamos a datos y elegimos la opción quitar duplicados. Le damos a aceptar en esta opción. Nos advierte de que hay 6 valores duplicados y que los ha eliminado. Así que nos quedan todas estas valores de la variable estatura diferentes. Bueno, ya sabemos que se refiere a estatura, lo vamos a llamar XI. Perdón, vamos a utilizar las minúsculas XI. Bueno, XI. Vamos a editarlo aquí. XI. Bueno, vamos a calcular ahora las frecuencias absolutas, las F sub I. Para calcular la frecuencia absoluta de 152, lo que vamos a hacer es utilizar la función lógica contar si, contar punto si. Igual contar punto si, abrimos paréntesis y tenemos que definir un rango sobre el que queremos aplicar la función lógica y un criterio. Entonces nuestro rango no es este de aquí porque hemos quitado los valores repetidos. Vamos a ir aquí, a donde teníamos los valores originales, y ese es el rango donde queremos que calcule. Separamos por punto y coma, vemos en la sintaxis que ahora lo que tenemos que poner es un criterio, y como lo que queremos en esta celda es contar el número de celdas que tienen el valor 152, pues el criterio es directamente la celda G30, o sea, contar en todo ese rango todos los valores cuyo contenido coincida con lo que pone en la celda G30. Le damos a Enter y encontramos que hay un único valor. Problema que nos vamos a encontrar ahora con el controlador de relleno. Si lo utilizo directamente, a priori parece que no ha pasado nada raro, pero si ahora sumo todas las frecuencias, para eso selecciono todas las celdas, dejo este hueco de aquí abajo y doy a la opción autosuma, me sale que tengo 17 valores, cosa que sé que no es cierta porque son 22. No los he contado en ningún sitio, pero bueno, las celdas van de la 2 a la 23. Bueno, también podemos aprender a contar, ¿no? Contar celdas, hay una función que es igual a contar a secas, abrir paréntesis, selecciono todos estos datos, Enter, y me dice que son 22 datos. Y aquí me salen 17. Este problema es por las referencias relativas. Si analizamos un poco esta fórmula, dice de la C2 a la C23, ese es el rango, y que sea igual que la G30. Yo, al utilizar el controlador de relleno y bajar, el ordenador interpreta que tiene que copiar la fórmula y que estas celdas tienen que descender simultáneamente al controlador de relleno. O sea, todo tiene que bajar una unidad. Entonces, en la celda 2, y hago doble clic, me sale que el rango de datos se ha bajado una unidad. Si voy, por ejemplo, a este de aquí, el rango de datos ya se ha bajado un montón. Y yo quiero que el rango de datos permanezca fijo ahí. Entonces, para fijar una celda o un conjunto de celdas, lo que hay que hacer es
utilizar referencias absolutas. Para utilizar referencias absolutas antecedemos a las coordenadas el símbolo dólar. Bueno, podría anteceder en este caso el símbolo dólar simplemente a... De hecho, espera. Podría poner el símbolo dólar en este caso solo delante de el número 2, para que no baje. Pero bueno, para asegurarme voy a poner dólar delante de la C y dólar delante del 2. Se suele hacer así y así no pensamos mucho. Dólar C, dólar 23. Ahora le doy a Enter, sigue siendo un único valor, el de 152, pero cuando utilice el controlador de relleno, en lugar de 17 voy a tener 22. ¿Por qué? Porque si ahora voy a hacer doble clic aquí, por ejemplo, vemos que el rango ha permanecido fijo. Mientras que lo que sí que ha bajado es el criterio. En cada celda me compara, me cuenta los que tiene a su izquierda, que es lo que yo quería. Bueno, ya tenemos las frecuencias absolutas. Vamos a calcular ahora las frecuencias relativas, igual a la frecuencia absoluta entre la frecuencia total, entre el número, el tamaño de la muestra de la población. Y aquí ya estoy cometiendo otro error. Si le doy al Enter, este está bien calculado, pero si utilizo el controlador de relleno, me dice, ojo, que estás dividiendo entre 0. ¿Por qué estoy dividiendo entre 0? Pues porque igual que antes, si por ejemplo hago doble clic aquí, dice, la fórmula dice, divide este entre esta celda de aquí que está vacía. El mismo problema de antes. Tenemos que fijar este valor 22 que no queremos que baje, queremos dejarlo siempre fijo. Entonces, el 22 es la celda H46, la vamos a fijar con... Bueno, me bastaría fijar el 46, pero voy a fijar también la H. Dólar H, dólar 46. Y ahora sí, cuando utilice el autorrelleno, el controlador de relleno, esa celda va a permanecer fija. Y cuando haga la suma de todos estos decimales, me va a salir exactamente 1 como tiene que ser. Bueno, vamos a coger todas estas frecuencias y les vamos a dejar un par de decimales. Vamos a expresarlas aquí al lado en tanto por ciento. Y para expresarlas en tanto por ciento, estas no sé por qué me han quedado tan pequeñas. Tenía aquí un tamaño de letra más pequeño de lo habitual. 10. No, 11. Bueno, para expresarlas en tanto por ciento simplemente las voy a copiar, igual a lo que haya en esta celda. Copio hacia abajo. Y lo expreso en tanto por ciento con este icono. Le voy a añadir un par de decimales. Y si ahora hacemos la suma, nos queda naturalmente el 100%. Bueno, ahora vamos a calcular las dos columnas que nos faltan para calcular tanto la media como la varianza y la desviación típica. Para la media tenemos que calcular los f sub i por x sub i. Y esto no es nada más que coger igual a esta celda por, con el asterisco del teclado, no con el punto, con el asterisco, por esta. Nos sale 152, bajamos hacia abajo, nos salen todos estos valores, seleccionamos todas las celdas y el hueco que tienen debajo, autosuma 3759. Ahora vamos a hacer las frecuencias absolutas por los cuadrados de los valores de la variable. Pues nada, igual a frecuencia por valor de esta variable al cuadrado. Enter, controlador de relleno, autosuma. Bien, y ya tenemos todos los valores que necesitamos, bueno, particularmente estos tres, que son los que necesitamos para calcular por este camino de la tabla de frecuencias la media, la varianza y la desviación típica. Bueno, pues la media entonces se calcula como
el sumatorio de esta columna entre n mayúscula 170,86. Comprobamos que es lo mismo que nos había salido antes. Aquí está, 170,86. La varianza la calcularemos como el sumatorio de esta columna entre n menos la media al cuadrado. Y nos sale 118,39, que comprobamos que efectivamente es lo mismo que habíamos calculado con la función. Y la desviación típica se calcula como la raíz, y para eso está la función raíz, paréntesis, de este número. Y nos sale 10,88, que efectivamente es lo mismo que nos había dado antes. Vamos a quitarle decimales a esto. Y este vídeo concluye aquí. Continuaremos con otro más.